Estamos en esta oportunidad con el profesor José Antonio Caro Young. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es doctor en Derecho por la Universidad de Bonn en Alemania, profesor principal de la Academia de la Magistratura, enseña en la Universidad del Pacífico, en la Pontificia Universidad Católica, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene varias publicaciones, entre ellas Teoría del Delito y otras más. En esta oportunidad le hemos pedido al profesor José Antonio Caro Young que nos hable sobre la imputación objetiva, la autoría y participación, y le hemos pedido también que por favor lo haga sobre la base de los delitos económicos, de los delitos empresariales, y también al final que haga algún comentario de los decretos legislativos que se han expedido a propósito de las facultades que el Congreso le ha dado al Poder Ejecutivo en materia penal. Vamos a recibir entonces con un fuerte aplauso al profesor José Antonio Caro Young. Muchas gracias. Ante todo, mi agradecimiento al doctor José Antonio Neira Flores por esta generosa invitación para compartir, someter a su consideración algunas ideas en torno a las categorías dogmáticas de la imputación objetiva y la autoría delictiva. Hablar de imputación objetiva y de autoría delictiva, a mi juicio, presupone encuadrar estos conceptos dentro de un sistema dogmático que per se aparta de una tradición muy distinta a la nuestra, a una tradición básicamente basada en los precedentes donde los casos o la relevancia penal de una conducta se analiza a partir de un criterio intuitivo. Esto es, cuando se tiene un caso que reúna o que comunique cierta relevancia penal, hay dos caminos, hay dos vías a elegir para llegar a responder a la pregunta acerca de si la conducta, por ejemplo, es típica o si la conducta es penalmente relevante. Un primer modelo es el modelo intuitivo, el modelo por el cual yo solamente me conformo en dar una respuesta basada en mi intuición, en mi corazonada, en mi sospecha, en lo que yo creo. El caso me parece evidente y, por tanto, pienso, sí, aquí hay responsable. O veo al autor, veo sus características, veo que tiene una cara un poco rara y se le imputa por robo agravado, entonces yo digo, bueno, este es choro. Chapa tu choro, por consiguiente, este es responsable. Entonces, esa idea del pensamiento intuitivo encierra un tremendo problema, una enorme carga de subjetividad. De alguna forma, este modo o de analizar una relevancia penal de una conducta se enmarca dentro de una tradición muy ajena a la nuestra, que se ve sobre todo, si vemos las películas de Hollywood, por ejemplo, cuando se ve a un abogado hacer su alegato final, alegato de clausura, lo que procura es convencer a un jurado. De ahí que las técnicas de litigación, sobre todo de tradición anglosajona, la técnica se orienta a cómo el abogado debe ponerse de pie, cómo debe hablar, cómo debe gesticular, cómo debe convencer o llegar de la mejor manera, más convincente, a un jurado, a un público que es lego, un público que no conoce del derecho, a quien naturalmente se le va a convencer a través de los sentidos. Pero en la tradición nuestra el jurado no existe, sino a quien se tiene que convencer es a un juez, y a un juez se le convence con argumentos. Y esta es una tradición basada en el modelo romano-germánico, en donde el pensamiento sistemático ya ordena justamente la valoración. Ya no puedo analizar un caso basado en mi pura corazonada, basado en mi pura experiencia o en mis sentimientos, sino el análisis que debo realizar, la respuesta que debo dar si una conducta es típica, obedece a un filtro, a un orden metodológico de comprobación. Esto es, tengo que comprobar en primer lugar que la conducta es típica, luego que es antijurídica y finalmente que es culpable. Esas tres categorías dogmáticas que estructuran el concepto de delito es lo que da seguridad jurídica, ahuyenta, como dice Nauque, la misión de un jurista es alejarse de su propio sentimiento jurídico, ahuyenta justamente a que la decisión esté amparada, esté basada o dependa únicamente tan solo de la pura corazonada o de la decisión judicial, sino sea más bien una solución técnica, una solución más segura. No es que tengamos la panacea o la resolución correcta, exacta a todos los problemas, pero al menos nos permite un mayor grado de objetividad. Como sistema categorial, el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable.
Este concepto no está en el Código Penal. Si miramos el Código Penal, en ningún artículo de la parte general se nos dice que el delito sea una conducta típica antijurídica y culpable. Y no lo está, y es bueno que no esté, porque es una aportación de la ciencia penal, es una aportación de la doctrina a través de las luchas de escuelas, a través de la evolución de la dogmática jurídico-penal, se ha llegado prácticamente a ese consenso y forma ya parte del espíritu de la tradición jurídica nuestra de base romano-germánica, por ejemplo, que en las llamadas excepciones de naturaleza de acción o excepción de improcedencia de acción, este medio técnico de defensa ataca directamente a la tipicidad. Pero el Código Penal no dice, esta es una respuesta justamente a aquellos que piensan que solamente lo que está en el Código Penal es lo único que se tiene que tomar en cuenta. Naturalmente, el principio de legalidad impone que no se puede determinar la relevancia o irrelevancia penal de una conducta al margen del Código Penal. Pero la respuesta al contenido justamente de la tipicidad o de la norma penal lo da sin lugar a dudas la doctrina. Y forma parte de la evolución del derecho penal el explicar los problemas de cara a una concepción, de cara a las herramientas conceptuales propias de la época. A cada época le corresponde su propio pensamiento. En la época del causalismo, en la época de Franz von Liszt, la solución o la respuesta hacia una conducta típica se determinaba en función del nexo causal que debe hilvanar una acción y un resultado. Allí donde hay un nexo causal entre acción y resultado bastaba, tras su comprobación, para afirmar que la conducta es típica. Es un pensamiento producto de su época. Hoy por hoy, ese pensamiento ya ha sido superado, se renuncia porque se demuestra, y justamente la teoría de la imputación objetiva es la concepción que a mi juicio viene a reemplazar ese viejo modelo de tradición naturalística, de traducción causalística, viene a reemplazar esa estructura del pensamiento, por cuanto ya no se trata, para afirmar la tipicidad de una conducta, ya no se trata de comprobar hechos empíricos en su naturaleza, ya no tengo que verificar nexos causales, la causalidad me aporta una base, la noticia crímenes acerca de si podemos hablar mínimamente de una conducta que tenga un indicio de una relevancia penal, pero lo determinante es la imputación. Una conducta, lo determinante es que la conducta reúna un sentido de antinormatividad, que la conducta reúna un sentido de superación de un riesgo permitido. Y cuando llegamos a ese nivel de análisis, entonces ya estamos ante la teoría de la imputación objetiva. Bien, como punto de partida quiero fijar un caso, Como punto de partida que es muy ilustrativo, es un caso que me gusta mucho citar en las clases porque resume el pensamiento de una época. Podemos hacer un breve recuento del caso del burdel. Este es un caso que fue resuelto por la Corte Suprema Alemana en 1906. Se condenó a una persona, a un vendedor de vino, quien introdujo vino en un burdel como cómplice del delito de proxenetismo. Junto a él se condenó a quien regentaba ese burdel de manera clandestina como autor de proxenetismo. ¿Y por qué se le condenó como cómplice? Porque, dice la sentencia, desde el momento en que el vino ingresó a ese burdel, aportó una causalidad. La causalidad fue de tal manera que condujo o produjo que la frecuencia de parroquianos a ese lugar se incrementara. Entonces, como el vino contribuyó a elevar la concurrencia de parroquianos, entonces ahí está justamente la acción de complicidad, de contribuir a la realización del resultado. Entonces, como se aplicó la fórmula de la supresión hipotética de comprobación mental de la condicio sine qua non, esto es, si suprimo mentalmente la acción y mentalmente desaparece el resultado, entonces ella es causa del resultado. Si él no hubiese introducido vino a ese burdel, no hubiese mejorado la frecuencia de parroquianos, por consiguiente es causa del resultado. Esa es la razón por la cual hace un siglo a este sujeto, a esta persona, a este vendedor, se le imputó responsabilidad, se determinó que su conducta era penalmente relevante a título de complicidad en el delito de proxenetismo. Hoy, un siglo después, hay un cambio de paradigma a partir de un enfoque de la tipicidad desde una perspectiva de la imputación, desde una perspectiva normativa. ¿Y cuál es ese cambio de paradigma? El cambio de paradigma, en realidad, ya ha estado incluso, está presente ya en nuestro Código Penal. Lo que pasa es que le damos una interpretación al compás de las teorías de esta época. El artículo 20, inciso 8 de nuestro Código Penal, ya plasma de manera sistemática la teoría de la imputación objetiva. Si la teoría de la imputación objetiva
tiene un asidero, un lugar donde se puede decir que en el Código Penal tiene un reconocimiento, está en el artículo 20, inciso 8. ¿Por qué? Ese artículo no es una causa de justificación, es una causa de atipicidad. Porque el artículo 20, inciso 8, dice que la conducta no es penalmente relevante, está exenta, dice, de responsabilidad penal, cuando ella es practicada en el cumplimiento de una ley, en el ejercicio legítimo de un derecho, en el ejercicio legítimo de un oficio, profesión o cargo. O sea, quien no se aparte en el ejercicio de su comportamiento de las directivas dadas por una norma, de su deber, del sentido estereotipado que reúna su conducta como profesional o como oficio, tiene la garantía de jamás cruzar los límites del riesgo permitido, su conducta es atípica. Y efectivamente, si sometemos ese hecho fáctico de 1906 hoy a este articulado y a la carga interpretativa de la imputación objetiva, dejaríamos a un lado la causalidad y nos enfocaríamos en analizar la relevancia penal de la conducta, el sentido de antinormatividad de la conducta. Y efectivamente comprobaríamos que estamos ante un vendedor, ante una conducta de un negociante, de un comerciante que solamente lleva a cabo el sentido estereotipado de esa conducta. El vendedor de vinos, normativamente, ¿tiene la prohibición de vender, de introducir vinos en un burdel? No, no existe tal norma administrativa, no existe tal norma extrapenal. El vendedor de vinos tiene la prohibición, yo creo, y aquí todos estaremos de acuerdo, únicamente de vender vinos a un burdel, de vender alcohol a un menor de edad. Y este no es el caso. El vendedor de vinos tiene la prohibición de adulterar el producto que él pone en el mercado. Entonces, si no existe una norma extrapenal que prohíba la conducta, que declare, que desautorice en el ámbito de la juridicidad, que la ponga al lado de lo que es una conducta ilícita, entonces estamos ante una conducta que no supera el riesgo permitido. Estamos ante un comportamiento enmarcado dentro de la juridicidad general. Una conducta también hoy se le llama como conducta neutra o una conducta adecuada a un oficio, una conducta estereotipada que no reúne ninguna relevancia penal. ¿Se dan cuenta cómo cambia la perspectiva de análisis? Hace un siglo la perspectiva de análisis dependía de la fenomenología externa, de la conducta. Hoy la relevancia se determina a partir del significado de la conducta, del significado jurídico de la conducta. Y cuando hablamos de un significado de la conducta estamos pisando otro nivel, otro enfoque de análisis porque estamos en el ámbito de la imputación, de la adjudicación, de la atribución de un sentido, de un significado a un suceso natural. Y el significado en este caso es un significado ya de conformidad con la juridicidad general. Entonces, de este modo ya comenzamos con el enfoque de la teoría de la imputación objetiva. El criterio determinante, entonces, para determinar la relevancia o irrelevancia penal de una conducta, no depende del hecho externo fenomenológico, no depende incluso del psicologicismo de lo que la persona pueda tener en su mente, sino solamente depende de la valoración, de la antinormatividad de la conducta en un contexto social determinado. Cuando ubicamos a la conducta en su contexto social determinado, la teoría de la imputación objetiva aporta otro criterio, que es el criterio central de la imputación, es el concepto del rol social. El rol es una terminología que tiene un origen en la sociología, pero en el ámbito del derecho nosotros la tomamos como un concepto jurídico por cuanto el rol en su contenido es un conjunto de derechos y obligaciones reconocidos a la persona en un determinado estatus, en una determinada posición dentro de la sociedad. La sociedad no es una sumatoria solamente de sujetos, una sumatoria de personas. La sociedad, normativamente hablando, es el conjunto de subsistemas sociales diferenciados normativamente. Existe un subsistema social, por ejemplo, de la función pública, de los funcionarios públicos, cuya conducta, cuyo ámbito de competencia, cuya libertad de acción está, por ejemplo, determinada, demarcada por los MOFs, por los ROFs, por los manuales de operaciones y funciones, por las directivas, por las leyes orgánicas. Ese es un sector de la sociedad en donde la relevancia penal de la conducta siempre va a estar dependiendo de esa normatividad extrapenal, normatividad especial. Pero no toda la sociedad se determina
normativamente de esa forma, porque hay otro sector, por ejemplo, en el ámbito de los profesionales, en donde es la lex artis la que va a determinar, por ejemplo, los espacios de libertad del actuante. Para yo establecer si un médico se apartó de la juridicidad, esto es, si en la imputación que se le hace por una supuesta negligencia médica, ¿cómo voy a establecer si existe justamente esa negligencia? Pues tendré que tomar en cuenta los protocolos, todo aquel arsenal de normatividad administrativa extrapenal que me va a dar una idea para precisar si la conducta estuvo amparada, adecuada o no dentro de la normatividad propia de ese sector. Y así, por ejemplo, podemos ubicar otro gran sector, el sector, por ejemplo, de los oficios generales, el oficio acá de vendedor, por ejemplo, de vino, el oficio del taxista. En esos casos, fíjense, ya no hay una normatividad extrapenal especial, plasmada en normas especiales, sino la normatividad en este caso es una norma más bien que surge de la práctica social y permanente. Surge prácticamente de las costumbres. El juez, el analista, quien tenga que emitir una opinión acerca de la relevancia o irrelevancia penal de una conducta que se imputa a un taxista que traslada a su cliente a su lugar de destino donde éste, por ejemplo, comete delitos, yo que sé, de tráfico de drogas o de robo agravado o de extorsión, o la imputación que se pueda hacer, en este caso, a un vendedor de vinos, por ejemplo, el ámbito, lo que delimita la esfera de competencia de lo prohibido o lo permitido para esa actividad, ya no va a depender de las normas especiales, sino de lo que la práctica social nos comunica. Esto es la práctica reiterada y permanente de los oficios, el estereotipo del oficio. El intérprete aquí tiene que auscultar, como dice Jacos, en la identidad normativa de la sociedad, en aquello que socialmente comunica un estereotipo de una determinada actividad. Estamos en una zona naturalmente de mayor, digamos, elasticidad, de mayor flexibilidad, en donde quien hace el juicio de la valoración, pues no va a tener unos criterios objetivos tan ciertos como en los otros casos a los cuales sujetar, por ejemplo, su juicio de valoración. Pero la respuesta, y hay casos emitidos, y vamos a ver luego aquí por la Corte Suprema, en donde se han dado pronunciamientos reconociendo, por ejemplo, la atipicidad de la conducta de quien, en el caso concreto, a pesar de estar involucrado fenomenológicamente con otros en casos de drogas o en casos de robo agravado, como el famoso caso del taxista, no responde penalmente por cuanto las pruebas no enervaron esa presunción de inocencia, no destruyeron ese estereotipo de adecuación social de la conducta. Entonces, el concepto de rol es el criterio de imputación fundamental, básico, que va acompañado a ese cambio de paradigma, esto es, del cambio de paradigma de la pura causalidad a la imputación. El rol, vamos a ahondar un poquito en torno al concepto del rol. El rol tiene tres características fundamentales. La primera característica fundamental del concepto de rol es que estamos ante un concepto objetivo que trasciende a toda individualidad, que trasciende al sistema psicofísico, sino más bien es una categoría objetiva, un sistema de conceptos que se acopla al sistema psicofísico. Por tanto, el rol trasciende a los individuos y hace o posibilita que los contactos sociales sean anónimos. Esto es fundamental para el ámbito del derecho penal. Por ejemplo, si yo acudo a un hospital, ¿qué espero en mis expectativas? ¿Qué espero de un médico? Espero de un médico, el médico que me va a operar, me va a tratar, por ejemplo, de la vista o me va a hacer una intervención quirúrgica en el corazón. Yo espero que él sea un cristiano, que él sea un hincha de la U, bueno, nadie es perfecto, o que él sea, por ejemplo, un buen padre de familia. Yo no espero esas cosas de una persona, hacia su mundo individual, ese mundo interno del fuero interno o aquello que forma parte inherente e intrínseca al sistema psicofísico es irrelevante para la imputación. Lo único que importa es el rol, el deber, el estatus que él comunica socialmente, aquello que genera expectativas. Yo espero de un médico que actúe conforme a la lex artis. Yo espero de un taxista que me transporte sano y salvo a mi lugar de destino, que no me asalte hoy en día en el trayecto, que tenga el permiso de conducir al día, que no esté ebrio, por ejemplo, pero no espero más. Yo no espero que el taxista pues, sea alguien que en el camino me escuche mis problemas o que interactúe conmigo en algo que es ajeno a aquel estereotipo objetivamente reconocido por la norma penal. Entonces, esto es un elemento fundamental que tiene consecuencias, sin lugar a dudas, luego para la imputación, sobre todo cuando veamos el aspecto subjetivo de los conocimientos especiales.
Entonces, el concepto de rol como primera característica brinda justamente ese elemento. Esto es que estamos ante un concepto objetivo, un concepto anónimo. El rol trasciende a toda individualidad. El tipo penal o los tipos penales de la parte especial, en su redacción como tipos penales comunes, bajo la terminología el que mate, el que robe, el que hurte, etcétera. O en su terminología especial, que es mucho más clara todavía, el funcionario público, el perito, etcétera, el administrador, etcétera. Cuando el tipo penal emplea esta terminología, se está refiriendo justamente a aquel estatus que el ser humano desempeña o practica en un determinado contexto social. No hay un solo tipo penal que no sea contextualizado. Todos los tipos penales tienen que ser contextualizados en el segmento parcial donde rinde una fuerza comunicativa a la actividad. Me explico con un caso práctico. El artículo 111 del Código Penal, por ejemplo, tipifica, reprime el delito de homicidio culposo. Bajo una descripción hipotética, en ese caso, en abstracto dice, el que por culpa mate a otro será penado con una pena, creo, hasta de 3 años en el tipo básico. El que por culpa. La culpa, ¿qué es la culpa? Y ahí viene la ciencia penal, viene la doctrina. Y la culpa, al margen de las distintas corrientes, hay consenso en que la culpa se puede entender al menos como imprudencia o como obrar descuidado. Pero esa culpa, por sí sola, no dice nada en abstracto. Cuando Belling en 1906 crea la tipicidad, él dice que la tipicidad es el supuesto de hecho de la norma desprovisto de todo contenido, solamente es mera descripción. No le faltó razón, por cuanto el tipo penal, si lo vemos en esa mera redacción gramatical, por sí solo solamente comunica una expectativa de conducta, comunica un supuesto de hecho, el que alguien por negligencia prive la vida a otro. Pero el contenido, ese tipo penal va a adquirir vida, se va a activar todo el sistema comunicativo de antinormatividad cuando yo lo he de aterrizar en el contexto social determinado. Por ejemplo, si a un médico se le imputa acuérdense, fue un caso un poco triste hace 3 o 4 años, a una persona a la que se le tenía que amputar la pierna que estaba gangrenada, no se le amputó sino la otra pierna. En este caso, para determinar por intuición, por corazonada, puedo decir, vaya, estos médicos se equivocaron, cometieron una burrada, por decirlo así, pero eso lo diría solamente intuitivamente. Pero técnicamente yo tengo que determinar si hay una imprudencia a partir de la normatividad que en el segmento social donde la conducta es practicada me da justamente el sentido comunicativo de lo que debe hacer o no hacer un médico. ¿Cómo yo he de determinar si en este caso hubo una negligencia? Pues acudir a la norma de la Lex Artis, a los protocolos que fijan cuál es el tratamiento, cuál es la secuencia que se debe hacer, la comprobación antes de pasar a una operación quirúrgica, antes de una amputación de una pierna gangrenada. Si se trata de una gangrena, me imagino que la pierna ya debe estar un poco necrosada, el color debe ser un poco más azulejo, a lo mejor no reacciona a estímulos externos. Habrán indicativos, y lo hay, por cierto, en los protocolos extrapenales. Entonces, ese tipo penal, fíjense, en abstracto ya se vuelve real, pero cuando yo tomo en cuenta una normatividad extrapenal, en el ámbito de los delitos económicos, esto es, sin lugar a dudas, fundamental. La norma extrapenal es determinante para dar el contenido de relevancia típica a una conducta. Hoy por hoy, en el fenómeno de la expansión del derecho penal, ya prácticamente no queda espacio para tipos penales cuyo sentido tenga que determinarse solamente de manera intrasistemática al interior del sistema penal. De ahí que Wolfgang Frisch, por ejemplo, dice es aconsejable mejor utilizar como herramienta, como método de trabajo, una visión más bien integral del sistema penal. Y la visión integral del sistema penal contribuye muchísimo, sobre todo en aquellas normas que tienen remisiones extrapenales, sea como normas penales abiertas, tipos penales en blanco. Esto es, que el contenido de la materia, el sentido de la materia, lo va a determinar, por ejemplo, en el ámbito de los delitos ambientales, el sector especializado del medio ambiente, o en los delitos tributarios, por ejemplo, la SUNAT o el INDECOPI, que tiene una fuerza bastante determinante para explicar el sentido de licitud o ilicitud en ese sector, que luego el penalista tendrá que tomar en cuenta con los agregados adicionales propios de la norma penal.
Pero lo que quiero llegar es que el primer caso que les he comentado, fíjense, esa culpa en abstracto que está en el Código Penal solamente va a adquirir sentido si me remito a la norma lex artis. Pero si, por ejemplo, la muerte no acontece en un quirófano, sino ahí afuera, en la avenida Paseo de la República, ya no me sirve la norma de lex artis, me sirve en este caso la norma del tráfico rodado, que fija las reglas de juego que debe mediar entre la comunicación entre el conductor y el peatón. Ahí me establecerán cuáles son los límites máximos o mínimos de velocidad que se debe observar, cuáles son los deberes que debe observar el peatón o no para ese contexto. Y si la muerte acontece hoy a causa del boom inmobiliario, por ejemplo, en un edificio en construcción del 10º piso cae un trabajador, y es determinar si el empleador, el empresario, en este caso de la construcción, actuó imprudentemente, si le proporcionó o no el material adecuado de prevención a ese trabajador, tendría que acudir a las normas de la seguridad del sector. Si se dan cuenta, está prácticamente la decisión normativizada. El juicio de ilicitud tiene que hacerse siempre en función de normas extrapenales. Y el primer reconocimiento del concepto de error es que las normas extrapenales fijan un ámbito de competencia, un espacio de libertad. El ámbito de competencia es el espacio de la esfera personal donde al sujeto le es permisible de moverse como pez en el agua. Por todo lo que haga no ha de responder penalmente, de ninguna manera, por cuanto está dentro del espacio de libertad reconocido por el ámbito jurídico. Por poner un ejemplo, vamos a ver si este ejemplo contribuye a ilustrar esta cuestión. Por ejemplo, hoy por hoy, pues forma parte del espíritu de esta época el uso, sobre todo en el verano, de las minifaldas. No está prohibido usar minifaldas, no está de ninguna manera prohibido. Y si por ejemplo, quien lo usa, ¿no?, es una señorita, pues a quien la naturaleza pues le regaló, ¿no?, una forma escultural, ¿no?, de tal forma que pues no pasa desapercibida al caminar por la calle. Y si, por ejemplo, un cardíaco, ¿no?, que tiene, no sé, ciertas, a veces no faltan ahí, ¿no?, inclinaciones hay un poco mañosas, ¿no?, que la mira y alucinan y piensan de todo. Si, por ejemplo, miren, esta es la cuestión. Si ella sabe que esta persona, ¿no?, es un cardíaco y a su vez un poquito mañosón, y especialmente pasa delante de él, va y viene muchas veces, no solamente con la intención, intención de que pues sufra un infarto, y sufre un infarto, le voy a imputar responsabilidad, y muere por el delito de homicidio. No ha matado, el sentido de la norma en este caso, la norma de conducta se ha quebrantado. La idea es que quien se desenvuelve dentro de un espacio de libertad ya garantizado, reconocido por la norma, mientras se desenvuelva dentro de ese espacio, dentro de su rol, en otras palabras, tiene la garantía de nunca cruzar el ámbito del error cometido, a pesar de las variaciones psicológicas o fenomenológicas que pueda darse. Pero tuvo la intención y que, objetivamente, es una conducta conforme a la licitud general. O ejemplos que suelo poner en la clase también, el ejemplo es un ejemplo bastante gráfico de un estudiante que suele estudiar la teoría del delito hasta altas horas de la madrugada, por ejemplo, y estudia en el 2º piso, y gracias a que es muy disciplinado, ya en la madrugada la luz que da al lado en donde hay un callejón muy oscuro, las personas pues le agradecen a él por estudiar tanto, porque de esa manera pueden pasar seguros y sin que nadie pues le pueda asaltar o que puedan tropezar, y así la gente se acostumbra prácticamente a usar ese pasaje, porque en las madrugadas es iluminado por la luz que proviene del cuarto de ese estudiante. Y si, por ejemplo, los vecinos, pues cansados de reclamar, insisten a la municipalidad, y la municipalidad empieza con las excavaciones para poner un alumbrado público, y como todo en este país, en esos casos se demora, y durante pues semanas queda abierta la zanja y no hay forma de que avance la obra, pero todos con mayor razón le agradecen a este joven porque ahora no cae en la zanja porque está iluminada. Si supongamos en una madrugada, el cansado de estudiar se asoma a la ventana y ve venir, ve ahí la figura de una persona que se va acercando y reconoce a la mamá de una antigua enamorada.
La mamá que justamente a su hija le dijo, no te juntes con este, es muy estudioso, este es un teórico, tú tienes que buscarte a alguien que sea práctico, alguien que en el futuro te haga disfrutar de la plata, no de este solamente vas a aprender mucho de teoría del delito, pero nada, no vas a gozar de la vida. Y recuerda que justamente porque esta señora le sembró a su hija esas ideas, ella cortó con él y justamente era la chica a quien más quiso en su vida y dijo, ahora pues nos vemos de nuevo. Y espera justamente que ella se acerque ya a la altura de la zanja con la intención de que ella caiga ahí y se lesione. Y cuando está a punto la señora justamente de pasar al borde de ahí de la zanja, apaga la luz. Y ella cae, ¿no? Y queda desnucada. Bueno, es suegra. Lo que le pase. La pregunta es, ¿estamos ante una conducta penalmente relevante? La dogmática, ojo, la dogmática causalista que condenó al repartidor de vinos diría que sí, hay una causalidad. Si él no hubiese apagado la luz, la señora no hubiese quedado en la zanja. ¿Saben? Porque el análisis es puramente naturalístico, desgajado, desprovisto de toda valoración de juridicidad. El finalismo diría, pero tuvo la intención. Hay un ejercicio de finalidad, pero con la teoría de la imputación objetiva, si nosotros vemos que el punto de partida consiste en que yo no solamente cruzo las fronteras que separan el riesgo permitido de la tipicidad, esto es, yo supero el riesgo permitido solo cuando quebranto una norma, ¿qué norma quebrante ese estudiante? ¿Tiene la obligación de dar luz, de alumbrar a la comunidad? Él no tiene ninguna obligación. Bien, pero hay una variación fenomenológica, pero esa variación, esos cambios o esos acontecimientos causalísticos que puedan generarse, pero en el ejercicio de una conducta conforme a derecho, se quedan solamente en pura fenomenología, pero jurídicamente él está garantizado ya de no cruzar el umbral del error permitido, por cuanto está desenvolviéndose dentro del espacio de libertad que el derecho le reconoce. De ahí que el concepto de rol, en otras palabras, si cabe una metáfora, es el parecido, el equivalente a un paraguas. Si el paraguas me sirve para algo, es para protegerme frente a la lluvia. Si mi paraguas es correcto, entonces me va a generar un espacio en seco en donde yo me voy a desenvolver como pez en el agua. Idénticamente es el concepto de rol. El paraguas está para blindarme de las imputaciones, de la persecución penal, no me va a alcanzar a mí las balas de la imputación por cuanto estoy cubierto, estoy protegido por un actuar conforme a derecho. ¿Y eso es por qué? Porque yo estoy analizando la conducta no a partir del sistema psicofísico, sino a partir de lo que proyecta, a partir de ese haz de derechos y deberes del rol que la persona desempeña en un contexto social. Fíjense, si se dan cuenta, una consecuencia directa, un cambio de paradigma en relación a los modelos anteriores a lo que nos conduce esta primera categoría conceptual del rol. La segunda característica del rol es que gracias a este concepto es posible delimitar las esferas de competencia o los ámbitos de competencia dentro de una sociedad moderna como la nuestra, una sociedad cada vez mucho más compleja de relaciones, incluso interpersonales imbricadas. Sobre todo en el ámbito empresarial, yo puedo, gracias al concepto de rol, diferenciar qué es lo que le compete, le atañe a un director, a un administrador, a un gerente. No todos tienen la misma responsabilidad penal, porque para que el presidente del Petroperú firme a lo mejor una buena pro en una contratación con alguna empresa, antes de esa firma hay esferas anteriores, pronunciamientos, vistos buenos, informes técnicos de las distintas gerencias de recursos humanos, gerencia legal, gerencias técnicas de presupuesto, etcétera. Entonces puede invocar claramente un principio de confianza, por ejemplo, si es que su obrar se desenvolvió dentro de una actuación estereotipada conforme a su cargo. Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo diferenciar las esferas de competencia. La atribución de responsabilidad es personal. Ya quedó atrás aquella cacería de brujas o aquel modelo de imputación de responsabilidad tribal. Acuérdense ustedes en el Génesis capítulo 4, cuando Dios le reclama a Caín por haber matado a su hermano Abel. Y Caín le dice, ¿por qué a mí me reclamas? Yo no soy el guardián, el cuidador de mi hermano. Y Dios le responde, por cuanto has matado a tu hermano, la sangre suya derramada en la tierra, clama a mí por justicia y venganza, y le sanciona, le pone un sello en la frente, el sello de la maldición de Caín, para que todos lo reconozcan, que quien mate a Caín se maldice.
y sé maldito tú y toda tu descendencia. O sea, toda la descendencia, en este caso de Caín, los que nacen en tercera, cuarta generación, ya venían a este mundo condenados por una responsabilidad ajena del abuelo, del bisabuelo. Ese modelo de responsabilidad, que es una responsabilidad expiatoria, no forma parte de una concepción de un derecho penal fomentador de las libertades propias hoy de un Estado de Derecho y máxime de una sociedad anonimizada, una sociedad prácticamente de relaciones interpersonales complejas en donde a cada quien se le reconoce un espacio de libertad. Si yo no me escapo, no cruzo los límites de mi libertad, no tengo por qué responder penalmente. Jacobs dice una frase muy bonita: no todo es asunto de todos. No todo es asunto de todos. Yo he de responder solamente por aquello que a mí me atañe. Y eso se enlaza, se empalma con el principio de culpabilidad. El artículo 7º del título preliminar del Código Penal castiga, proscribe, dice, queda proscrita la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva es aquella responsabilidad por el puro resultado. Yo respondo solamente porque de alguna manera estoy vinculado a un resultado naturalístico, pero esa no es la forma por la cual alguien tiene que ingresar al ámbito del derecho penal, sino ese resultado tiene que comunicar una antinormatividad. Por sí solo no reúne una relevancia penal. Y por último, la tercera característica del concepto del rol es que establece una garantía a su portador, a su titular. Esto es, que quien sea portador de un rol solamente subjetivamente tiene que responder por aquel conocimiento inherente al rol. Él solamente debe responder por aquello de lo que él debe saber y no responde penalmente por todos los conocimientos que él pueda tener que excedan a su rol, conocimientos psíquicos o conocimientos especiales, así los determina la dogmática jurídico-penal. Un breve recuento, una breve reseña de por qué se habla de conocimientos especiales en el ámbito del derecho penal. En el año 1989, en Alemania se publica un libro homenaje al penalista vivo, último, más importante del finalismo, que se llamó Armin Kaufmann, discípulo de Hans Welzel. Frente a una muerte muy pronta, los penalistas alemanes le hicieron un libro homenaje ya a su memoria, a la memoria de Armin Kaufmann. En ese libro homenaje, el profesor Günther Jacobs publica un artículo que prácticamente desató una discusión muy alta, una discusión en la que muchos pensaban que era superada o incluso ni advertida, pero él trajo a relucir en la discusión justamente el papel de los conocimientos especiales. Con un ejemplo que tiene sentido para Alemania, para aquí quizás no, pero para Alemania sí, el ejemplo del estudiante de biología. El caso es el siguiente: este es un estudiante que por la mañana en una clase de biología en la universidad, en una clase en donde el profesor con un PowerPoint así le ilustró a los alumnos la diferencia de hongos venenosos de los hongos comestibles, los champiñones que se deben comer y aquellos que son venenosos, él pues aprendió la lección por la mañana, pero por la noche se ganaba la vida como un mozo, como un camarero en un restaurante. Eso es un trabajo muy deseado, muy pedido, muy buscado por los estudiantes en Alemania, sobre todo por las propinas. Pero bueno, al hacer su trabajo en la noche, ya le dice el cocinero en la cocina, le dicen, bueno, mozo, le dice, ¿no? Anda, entrega a pedido de la mesa, vamos a poner la mesa número 5, entrega este plato que es un plato de ensaladas. Él en el trayecto dice, bueno, lleva el plato de ensaladas y en el trayecto se da cuenta que junto a la lechuga, al tomate, a la cebolla, estaba un hongo que reunía la misma característica del hongo venenoso que por la mañana en clase, pues en su clase de biología él aprendió o conoció. Entonces, él tiene conocimiento que lo que va a dar al cliente es, riesgoso para la salud, que puede causarle una muerte. Pero entrega el plato y muere, en ese caso, inmediatamente el paciente a causa del envenenamiento. La dogmática tradicional, en general toda, en una, no se había hecho ningún problema porque respondían afirmativamente: aquí hay una responsabilidad a título de homicidio. Aquí para el Perú, en Alemania, no existe tipificado el asesinato por envenenamiento, pero aquí en el Perú sería homicidio calificado de asesinato por envenenamiento. Jacobs dice, no, aquí la responsabilidad no es de homicidio. Sí hay una responsabilidad, pero una responsabilidad menor, que es de omisión de socorro. ¿Y por qué? Y ahí va la explicación. Porque él dice a todos los penalistas, ustedes inmediatamente, mecánicamente dicen que aquí hay un homicidio doloso por cuanto no diferencian el rol de la persona de su fuero interno, de su individualidad.
Al mozo ustedes lo toman como una unidad somática, psicosomática, él responde por todo aquello que él conoce, por todo aquello que él se entera, por eso responde penalmente. Como él sabía que ese hongo era venenoso, responde penalmente por homicidio doloso. Y les hace la pregunta, ¿y seguirían manteniendo ustedes la misma postura si él, por ejemplo, en la mañana, en el momento justo cuando proyectan esa diapositiva, se fue al baño o se distrajo y no puso la atención debida a la clase? Tendrían mínimamente, si son consecuentes con esa reprochabilidad, tendríamos que imputarle un homicidio culposo, porque si él hubiese puesto mayor diligencia, hubiese estado en posibilidades de evitar esa muerte. Pues esa solución, dice Jacobs, es absurda. ¿Por qué es absurda? Porque, nuevamente, lo que importa para el análisis, para dar sentido, el sentido de antinormatividad a una conducta, es ubicar al sujeto en el contexto social donde desarrolla su acción, cuáles son la normatividad extrapenal que delimita su esfera de competencia, su esfera de libertad. Él, en ese contexto de restaurante, es por todos reconocido como un mozo. Él es mozo para todos. Y la pregunta es, ¿un mozo tiene la obligación de conocer conocimientos especializados de estudiantes de biología? En una estadística de a lo mejor de 10.000 mozos, él es el único estudiante que tiene ese conocimiento. ¿Por qué tengo que aplicar una solución descontextualizada a este caso? Yo tengo que hacer depender la valoración de la tipicidad del contexto social de la acción. En el rol que él en ese momento desempeña, que es el rol de mozo, él no tiene la obligación de saber, no tiene por qué saber que el producto, uno de los productos que le entrega a su cliente, encierra un peligro justamente de lesión. Pero no en ese rol de estudiante, de mozo, pero sí en el rol general de persona, como persona común y corriente. Él sí tendría la obligación, y por eso la responsabilidad es por omisión de socorro, pero ya no, fíjense, por ese conocimiento especial que se exige de la universidad, sino por un conocimiento general a toda persona que tiene conocimiento, que de alguna forma se entera, se accede a que un tercero está expuesto a peligro. El Código Penal nuestro, en el artículo 127, se le exige una omisión de socorro. Quien está en una situación de necesidad, a quien está en una situación, hay que prestarle un auxilio, una ayuda. Por consiguiente, a ti se te exige, ya no como mozo, sino como general, como una persona común y corriente, como un ciudadano, aplicar un deber de solidaridad mínima. Tienes el deber de no entregar ese plato. Entonces tú respondes por esa omisión. Fíjense, pero la solución es diferente. Esto, por ejemplo, en un caso resuelto por la Corte, varios casos de la Corte Suprema resuelta. Por ejemplo, hay un caso, el caso del médico terrorista, más o menos del año 2004, ponente del doctor San Martín Castro, vio un caso en donde a un médico se le procesó por el delito de colaboración con el terrorismo, por cuanto la imputación era que al ejercer su profesión médica allí en la selva, él había prestado auxilio, había curado las heridas de sujetos que se enfrentaban al ejército y que luego fueron capturados, procesados y condenados por terrorismo. Entonces, la Ejecutoria Suprema es muy interesante porque establece un considerando especial, porque hay un considerando que dice, si la imputación es solamente por curar las heridas, el médico no responde penalmente. Y si él tenía conocimiento que su paciente era un terrorista, justamente da igual, porque ante todo él, objetivamente, en el segmento social de los médicos, él realiza un juramento hipocrático. Como médico tiene la obligación de curar a todo ser humano necesitado de auxilio médico. No tiene él por qué hacer acepción de personas. Le debe ser indiferente la condición de su paciente, si es terrorista o pues es un ciudadano, pues cualquiera. Si la conducta es solamente por eso, él tiene la garantía de no cruzar el umbral de la tipicidad. La conducta es atípica, porque no supera el riesgo permitido. Sin embargo, en ese caso, en el siguiente considerando, se confirma la condena por cuanto este médico no actuó solamente en el ejercicio estereotipado de su profesión, porque dice que este médico contribuyó a que la organización se mantuviera, no se desmembrara, porque hay declaraciones testimoniales de las personas que fueron condenadas que declararon que el médico les decía, no abandonen,
la organización, porque muchos de ellos querían apartarse de esa vida tan difícil de estar ahí metidos en la selva, enfrentándose al ejército. Ya el médico les incentivó a que ellos pues se mantuvieran dentro de la organización, porque pues solamente de esa manera se podría, por ejemplo, instaurar la dictadura del proletariado aquí en esa sociedad. Pero quien actúa de ese modo ya se aparta propiamente, objetivamente, del estereotipo profesional que el ordenamiento jurídico le reconoce con una licitud general, y actúa como cualquier persona que agita o realiza efectivamente un acto de colaboración con el terrorismo. Entonces, de ese modo, fíjense, se fija la tercera garantía del concepto del rol, esto es, que el conocimiento por el cual la persona tiene que responder solamente debe ser por aquel que esté enmarcado, a cual el rol abarca, todo conocimiento psíquico. El conocimiento por el cual que se responde es por el conocimiento normativo, pero todo conocimiento psíquico, inherente, intrínseco a la persona, no es exigible. En este caso, el mozo no tiene por qué responder por los conocimientos adicionales externos, extra que él pueda adquirir. Bernardo Feijó Sánchez, un magnífico penalista español, dice, es que tiene sentido que los conocimientos psíquicos excedentes al rol no se reclamen en el derecho penal, porque de esa manera terminaremos castigando al ciudadano diligente, aquel que se esfuerza por capacitarse, por tener más conocimientos, entonces a él le voy a exigir más. Entonces, bajo esa perspectiva, el derecho penal da un mensaje negativo. ¿Cuál es el mensaje? Pues más nos vale pues, andar como burros por el mundo, porque mientras más sé, más voy a responder. Y ese no es el sentido de las normas penales, porque las normas penales se dirigen de manera estandarizada a las personas. El conocimiento que se exige y que se imputa penalmente es el conocimiento general, estandarizado, no el conocimiento especial, individual, que naturalmente responde más a una cuestión psicológica del foro interno. Dicho esto, pasamos a explicar qué es el riesgo permitido como categoría principal de la imputación objetiva. El concepto de rol es el concepto nuclear de la imputación. Pero la imputación objetiva se construye sobre un pilar, sobre un instituto dogmático que es el del riesgo permitido. Porque hasta ahora hemos dicho nosotros, quien no se aparta de su rol, quien no se aparta de su esfera de libertad, tiene la garantía de no superar el riesgo permitido. ¿Y qué cosa es el riesgo permitido? El riesgo permitido es el estado normal de vigencia de normas en una sociedad. La sociedad, la interacción, es posible justamente por el cumplimiento de normas, pero normas extrapenales. Las normas extrapenales, pues, que delimitan las esferas de competencia en todas las actividades, profesiones, sectores públicos, sectores privados, los MOBs, los ROBs, los reglamentos, directivas, estatutos, etcétera, que fijan qué es lo que la persona con un rol especial o general debe desempeñar o no. Entonces, en esa interacción social, el deber general que atañe a todo contacto social es el deber negativo del no dañar. Si yo salgo de mi casa, yo tengo el deber de no dañar a los demás en sus derechos. Sé persona, decía Hegel, y respeta a los demás como personas. Ese deber general de no dañar, pues se plasma según el segmento donde la persona va a desarrollar su personalidad, su acción. Y esas normas especiales, cuando son cumplidas, justamente se dice pues que forman parte del riesgo permitido. ¿Y por qué riesgo? Porque todo contacto social entraña riesgos. Todo contacto social entraña riesgos. Por ejemplo, algo tan trivial. Me imagino que hoy en la tarde, antes de esta conferencia, si algunos amigos pues, se dejaron de ver y se reencontraron ahora, porque forma parte de la práctica del uso social de nuestra sociedad, al celular seguramente se dieron la mano. Muchos se han dado la mano, sin lugar a dudas. Pero se preguntaron, ¿qué agarró esa mano antes? Porque hasta en un apretón de mano se puede transmitir alguna enfermedad, alguna bacteria. Es que en realidad el riesgo es latente, pero no nos importa, lo damos por sobreentendido porque prevalece ante todo pues la cordialidad. Porque si, por ejemplo, alguien vino en el Metropolitano y cogió ese pasamano en donde prácticamente después de cogerlo pareciera que la piel se va a quedar pegada ahí, ¿no? Porque pues todos los días ahí está acumulado ahí de grasa, de sebo, qué sé yo, eso, por ejemplo, ¿no? Yo, si subo al Metropolitano, yo cuento con esa posibilidad, pero no por eso voy a denunciar al gerente del Metropolitano por el delito de tentativa de homicidio o de lesiones. Ese riesgo es un riesgo que yo permito, que tolero. ¿Ah? Pero lo que no tolero es si estoy en el Metropolitano es que alguien ya me quite la billetera, sin mi consentimiento, o el celular.
Entonces ya estamos ante riesgos que la sociedad no permite, que no tolera. Son riesgos que la persona los supera de manera indebida, de manera ilícita. Entonces, los tipos penales son síntesis de expectativas defraudadas en una sociedad. Los tipos penales lo que son es prácticamente riesgos prohibidos que molestan, que en la interacción social molesta tanto el homicidio, molesta tanto la estafa, la falsedad documental, que el legislador los separa, los aísla de los contactos riesgosos y les da un tratamiento especial en el Código Penal. Entonces, el derecho penal, en una dogmática moderna de la teoría de la imputación objetiva, toma en cuenta esa relación estrecha que existe entre el derecho penal y la sociedad. El derecho penal tiene que ser analizado dentro de la sociedad. El funcionalismo jurídico penal es tal por cuanto construye todo su sistema normativo o dogmático de explicación de la relevancia penal de una conducta a partir de cómo funciona la sociedad y su regla de juego, a través de las normas extrapenales. Entonces, de esa manera, el riesgo permitido, entonces, es ese marco general al cual me referí, no de libertad, está delimitado por normas extrapenales. Ese marco justamente es el espacio del riesgo permitido. Y el riesgo permitido, para el ámbito del derecho penal, se concreta mediante 4 tipos de normas. Las normas generales, normas especiales, normas de la lex artis y normas de un estándar de conducta. Ya de alguna forma esto ya lo adelanté, por ejemplo, normas generales, por ejemplo, el delito de tráfico ilícito de drogas, el homicidio. Hay tipos penales en donde para definir su configuración no hace falta acudir a normas extrapenales especiales. Solamente basta una probanza y el sentido del tipo penal por sí solo, de manera general, se determina. Pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, con el caso de la defraudación tributaria, con la contaminación ambiental, en donde para establecer si hay una defraudación tributaria, el tipo penal establece un mínimo, un máximo de juridicidad que se tiene que determinar de manera extrapenal. En la contaminación ambiental, el tipo penal dice más o menos algo como que el que contamina el medio ambiente dice superando los niveles, dice mínimos permitidos. Y entonces esos niveles no están en el Código Penal, está en el ámbito extrapenal. O para determinar, por ejemplo, si hay contrabando o no, la mercancía ilícita que se introduce en este país, pues tiene que reunir, dice, un valor, tiene que superar determinadas UITs. Entonces, de esa manera, si se dan cuenta, son normas extrapenales especiales las que van a contribuir a determinar el sentido de ese tipo penal. ¿Ya? Entonces, gran parte, hoy por hoy, es expansivo, que prácticamente la mayoría de los tipos penales se determinan así, de esta forma, o en el caso de la función pública, para determinar quién es funcionario público, servidor público, para establecer los niveles justamente de función o de responsabilidad, tengo que remitirme al conjunto de normas extrapenales donde pues se va a definir ese sentido que el derecho penal lo va a tomar. Y esto se empalma, se enlaza perfectamente con la función de mínima intervención o de última ratio o el carácter fragmentario que tiene el derecho penal, que solamente interviene de manera accesoria después que los demás sistemas previos a él han fracasado con sus propios mecanismos de control. El tercer grupo de tipos penales del Código Penal, esto es, el riesgo permitido se determina en función de normas extrapenales de la lex artis. ¿Qué cosa es la lex artis en sí, a secas? La lex artis es el conjunto de normas que resultan de la práctica reiterada y permanente de las profesiones. Las profesiones en su práctica generan también una normatividad que va a contribuir a delimitar los ámbitos de competencia de los actores. Por ejemplo, hoy que está poniéndose de moda el tema de la abogacía y el lavado de activos, o la abogacía y el tráfico de influencias. ¿Cuál es el límite de un abogado al momento de ejercer su profesión? Si él percibe un honorario en una defensa, teniendo conocimiento que el dinero proviene de una actividad ilícita, él tiene la obligación de denunciar a su cliente, al UIF, tiene la obligación de actuar como policía, tiene la obligación de investigar acerca del origen del dinero con el cual le honran su servicio profesional. Es polémico porque la norma de lavado de activos reprime justamente el convertir, por ejemplo, abrir una cuenta con un dinero de un origen ilícito. Si este es un narcotraficante y le confiesa a su abogado, mire, sí, efectivamente, yo soy narcotraficante y además no sé otra cosa más que hacer, desde los padres de mis padres y los hijos de mis hijos nos dedicamos a esto, y entonces si le paga el honorario es razonable que provenga de esa actividad. Entonces, fíjese, ¿cómo determinar para nuestra legislación vigente si estamos ante una conducta de lavado de activos del abogado?
Entonces, yo no puedo dejar pasar, yo no puedo dejar a un lado la norma extrapenal de la Lex Artis. Esto es, por ejemplo, ¿qué me dice el Código de Ética? Me dirán, pero es una norma deontológica. Pero es que mientras el Código Penal me da esa posibilidad, dice que no responde penalmente el que no se aparta de un oficio. Y la profesión forma parte justamente de un oficio especializado, esto es, con un título a nombre de la nación. Entonces, el Código Penal me da la posibilidad de que no pueda superar el riesgo permitido si mi conducta no se aparta del estereotipo propio de lo que representa esa profesión. Entonces, tendría que tomar en cuenta las normas, por ejemplo, de los colegios profesionales, en este caso del Colegio de Abogados. Hay un código prácticamente del Colegio de Abogados ya de este país, en donde establece, por ejemplo, que los abogados tienen el deber de prestar, dice, su servicio profesional con decoro, y al mismo tiempo tienen el derecho de percibir honorarios por el servicio que brindan. Y esto tiene que enlazarse con el artículo no sé cuál de la Constitución que garantiza el derecho constitucional a la defensa. Entonces ya es justamente una profesión que se desenvuelve de esa manera, porque a diferencia de otras profesiones, el trabajo del abogado, sobre todo si es un penalista que consiste en defender, pues consiste en brindar su servicio y cobrar un honorario a causa del desempeño de esa profesión. Entonces, la norma extrapenal en este caso me va a aportar el instrumentario suficiente como para determinar si la conducta se aparta o no del tipo penal, esto es, si es atípica o no. Lo mismo en el tráfico de influencias, ¿no? El Colegio de Abogados emite informes jurídicos en donde fija el abogado actual, pues cuál es el estereotipo que representa. El abogado solamente puede ser defensor, no, el abogado de hoy en día también puede ser abogado asesor o abogado gestor de intereses, por ejemplo. Es polémico, pero forma parte de la profesión de esta época. O se ve, por ejemplo, en el artículo 119 del Código Penal que dice que no es punible el aborto terapéutico. Dice el aborto no es punible cuando es practicado por un médico con el consentimiento de la madre y cuando no haya otra forma para salvar la vida de ella. Dice, solamente dice, no es punible cuando es practicado por un médico. El aborto es practicado, por ejemplo, por un odontólogo, no deja de ser médico, o es practicado por un cardiólogo, no deja de ser. ¿Ustedes considerarían que el sentido de la norma alcanza a esa, digamos, especialidad? Yo pienso que no. Intuitivamente no pienso que no, pero para eso tendría que pedir una opinión pues informada al colegio médico y me explicarán que, por ejemplo, en ese caso a lo mejor el sentido de la no punición alcanza solamente cuando quien ejercita esa actividad o esa acción es a lo mejor un ginecólogo, un obstetra, no sé, pero por ejemplo ya hay un espacio para que el ámbito extrapenal me fije la materia o me determine el sentido de la prohibición. Lo mismo en otros casos, en casos de psicólogos que, por ejemplo, evalúan a personas que luego son contratadas o ingresan a trabajar en la función pública y luego los involucran en supuestos actos de colusión, etcétera, pues si la conducta no se aparta del estereotipo propio de la profesión, tiene la garantía de no cruzar el umbral de la tipicidad. Y de este modo, fíjense, la Lex Artis, ojo, sirve en este caso para desvincular de imputación como también para fundamentar una imputación. Porque si claramente se aparta, por ejemplo, si el abogado presta su nombre para que su cliente ya ponga a salvo un edificio, una propiedad, entonces eso claramente se aparta del estereotipo de un abogado. Estamos ante un caso de testaferro. Pero para eso tengo la Lex Artis que justamente me va a permitir diferenciar en qué caso se admite o no ese obrar acorde a derecho de acuerdo a la profesión. Y por último, están las normas del estándar de conducta. Está pensado para los tipos penales en donde se da esta práctica. ¿Y qué son las normas del estándar de conducta? Son las normas que resultan de la práctica reiterada y permanente de los oficios en esta sociedad. Ojo, el Código Penal reconoce solamente como causa de exclusión de la tipicidad, como causa de exclusión de la imputación objetiva, cuando la conducta es practicada en el ejercicio de un oficio. Para eso, el intérprete tiene que identificar pues, de qué oficio se trata. Y la respuesta es, se trata de oficios que en la sociedad han alcanzado un sello, una distinción, un estereotipo social. No, es que mi oficio es ser amante. No, no está pensado para eso. A lo mejor serás amante y serás reconocido así, no, a lo mejor pues ya por algunas personas, pero socialmente eso no genera un estereotipo que si tiene, por ejemplo, el de taxista en nuestro país, claramente podemos, cuando hablamos de taxista, me hago la idea de lo que puede hacer un taxista, por ejemplo. No hay una norma positiva, especial,
que defina los límites, las prohibiciones de un taxista. No existe. Existe solamente una norma de tránsito que establece las reglas de funcionamiento para todos aquellos que pues conducen en las vías públicas en este país. Pero no define claramente, no está especificado aquello de lo que un taxista debe ser o no. En otros países ya está normativizado, en nuestro país no, las municipalidades tendrían que hacerlo. Por ejemplo, forma parte del estereotipo de esta sociedad que el precio se pacte antes. Antes de subir al taxi se fija el precio. Si luego hay a lo mejor un embotellamiento, pues se beneficiará en este caso el cliente, no así en Alemania. En Alemania, por ejemplo, el precio no se fija antes, sino hay un taxímetro. Entonces, prácticamente, pues está uno prácticamente atascado y está sufriendo, ¿no? Empieza a rezar el rosario porque se ve ahí, va subiendo los euros. Entonces, pero así se define o así está estructurado ese rol en esa sociedad. O, por ejemplo, usted en Alemania para un taxi, porque los taxis tienen encima las luces verdes o rojas si están libres o están ocupados. Si ve luz verde, pues levanta la mano para que un taxista pues, le tome el servicio, ningún taxista va a detenerse. Así le muestro usted 500 euros, no se va a detener, porque para eso hay paraderos de taxistas. Pero en este país un paradero, nosotros desconfiamos, porque pensamos, este me está esperando, es un marca. ¿No? Entonces, se dan cuenta, es el juez, es el intérprete, ¿no? El fiscal, quien sea, quien haga la labor de interpretación de la norma, quien tendrá que auscultar, consultar la identidad normativa de esta sociedad que fija claramente el estereotipo en el caso en particular. Entonces, estos son los 4 grupos de normas que aporta el riesgo permitido. Bien. Hay mucho por hablar y el tiempo es corto. Trataré de ser lo más sintético posible sin caer en la superficialidad. Quiero tratar un aspecto, fíjense, poco explorado por la dogmática tradicional, más explorado de manera creciente hoy actualmente por todos los sistemas prácticamente vigentes, no solamente por el sistema funcionalista, sino también por el sistema teleológico, esto es el de la imputación a la víctima. Fíjense, a ver, como ejemplo, yo tengo una niña, una hijita de 2 años. Yo descubrí que en su travesura, pues le gustaba introducir su dedito en el tomacorriente. Obviamente, mi heredera no puede en este caso ya exponerse a ese riesgo. De inmediato busqué un dispositivo, encontré en Sodimac una cosa que prácticamente bloquea y queda tapado. Pero si mi suegra, por ejemplo, viene a visitar a mi hija y quisiera introducir su dedazo prácticamente en el tomacorriente, yo me haría de la vista gorda. Y si se electrocutara, la pregunta es, ¿yo respondo penalmente? Fíjense, en el primer caso, yo tengo una obligación, tengo un deber institucional de velar por la integridad de mi hija. El ordenamiento jurídico me fija una obligación institucional de fomentar ese mundo en común, por cuanto es una persona que es heteroadministrada, no se administra, no tiene autonomía. Yo soy el obligado a administrarla ya dentro de la juridicidad, pero no así respecto a mi suegra. ¿Por qué hago esta introducción? Porque, doctores, basta ya de tanto paternalismo en el derecho penal. El derecho penal no puede ya seguir vigente forzando la protección de las personas al punto de tratarlas como si fueran niños. El derecho penal no tiene por qué tratar a sus ciudadanos como a niños. Allí donde la persona tenga una autonomía para decidir respecto a sus propios bienes, para decidir respecto a su autolesión, a su autopuesta en peligro, el derecho penal debe ceder en su protección. Son casos claramente en donde con el paternalismo dejado de lado, pero con el fomento de la autonomía de la persona, se tiene que declarar
atípica, la conducta no supera el riesgo permitido en los casos donde existe una autopuesta en peligro. Ejemplos, y que son recurrentes. Una avenida de alta fluidez vehicular, la Panamericana Sur, hay un puente peatonal. La víctima está estando a 1 metro de distancia del puente, por ahorrarse la fatiga decide jugárselas y cruza y es atropellada. ¿Y qué? ¿Vamos a imputar homicidio culposo al conductor que atropelló? A partir de una dogmática causalista, naturalista, paternalista, sin lugar a dudas. Pero si el conductor estuvo ebrio, igual, Roxin al respecto dice, por ejemplo, por eso digo que hoy esto es creciente en todos los sistemas modernos, Roxin dice que en esos casos la solución tiene que darse a partir de la figura, una interpretación semejante a la figura del consentimiento. Cuando la víctima arriesga sus propios bienes, consiente, en otras palabras, su autolesión, pero la víctima no tiene capacidad para consentir respecto al peligro público que genera la conducta de quien conduce en estado de ebriedad. Por eso, él sí va a responder de manera aislada, separada por el delito de conducción en estado de ebriedad, pero no va a responder por la muerte que ocasiona, por cuanto esa muerte es una muerte producto de una autolesión. Las normas del derecho penal persiguen, castigan las heterolesiones, no las autolesiones. O sea, lo que se castiga es la lesión a los demás, no las autolesiones. O, por ejemplo, la visa del sueño, el sueño de la visa americana, ¿no? Reina Pachas quiere viajar a Disney World, ¿no? Necesita la visa, va a hacer su cola en la embajada de los Estados Unidos y se le acerca una persona y dice, reina, tú con esa cara la visa no te la dan, ¿no? ¿Pero qué tengo yo? Bueno, solo te digo, pero ¿sabes? Pero yo tengo un contacto infalible. Si me das $5.000, en 3 días tienes la visa en tus manos. Así actúa el que embauca, el de afuera. Y la persona obviamente le convence y acepta y le da sus $5.000, recibe su visa efectivamente al 3er día, le hacen una fiesta de despedida en el aeropuerto, en el control policial, le dicen esa visa es falsa y la procesan por el delito de uso de documento falso. Y ella tendría que imputar responsabilidad a título de estafa contra aquella persona. ¿Cómo hay estafa? La estafa tiene como elemento central el engaño. ¿Cómo puede haber engaño allí en donde, con base a una racionalidad general, ojo, general, frente a un conocimiento estandarizado general, claramente te estás autoexponiendo a un riesgo, al peligro de ser estafada? Tienes la vía oficial pública frente a ti, cruza las puertas de la embajada, haz tu trámite. Tú tenías delante de ti esa posibilidad, pero elegiste la vía de al lado, la vía de riesgo. Por tanto, el derecho penal, ¿por qué tiene que intervenir ahí? Si el derecho penal tiene como límite justamente la autonomía de la persona. O casos, por ejemplo, un caso que les cuento ocurrido en Piura, una pareja de enamorados, dice la terminología, libaron licor hasta altas horas de la noche. Luego, pues cuando se disponían a irse, subieron a la moto lineal del enamorado. Ella se sentó en la parte posterior, pero como estaba ebrio, no tenía, en este caso, el control adecuado de los movimientos reflejos. Al cruzar un rompemuelles, perdió la maniobra de la motocicleta y ambos cayeron. Ella sufrió la peor parte al punto que tuvieron que amputarle la pierna derecha. Y ella lo denuncia por el delito de lesiones dolosas graves. Hay lesiones allí en donde la persona se ha embarcado riesgosamente en un contexto claramente, marcadamente peligroso. De ninguna manera. ¿Y por qué? Aquí está el fundamento. El principio de autorresponsabilidad. Artículo 20, inciso 1 de la Constitución. El fundamento es incluso constitucional. Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su autonomía y su personalidad. Así, por tanto, hay derecho también a autodeterminarse como suicida. Si alguien se arroja del 5º piso y cae a la avenida y no muere, a ningún fiscal se le ocurriría denunciarle por tentativa de suicidio. Y no, ¿por qué? Por cuanto no hay una heterolesión, sino hay una autolesión. Y la imputación a la víctima, con esto incluso aporta la base suficiente para que los jueces vacíen de contenido el delito de instigación y ayuda al suicidio. Porque ¿cómo es posible que el autor, quien decide sobre sus propios bienes, el suicida, no sea punible, el sujeto principal y por regla de accesoriedad al secundario, a quien facilita
el medio para el suicidio o a quien determina al suicida a ejecutar esa acción si se le castigue de manera independiente. El Código Penal alemán, por ejemplo, establece de manera expresa que el partícipe, instigador o cómplice no responde penalmente en los casos donde el propio sujeto ha decidido sobre su propio suicidio. Entonces, la noción de autorresponsabilidad es el punto de partida. Las normas del Código Penal no solamente son normas que se dirigen al autor, las normas del Código Penal son síntesis de expectativas, son síntesis de una comunicación quebrantada, interrumpida entre un autor y una víctima. Existen normas extrapenales donde imponen castigos, sancionan, por ejemplo, al peatón que no usa el puente peatonal. Esto es, existe una obligación de autoprotección incluso en el ámbito extrapenal. Es por esta razón que el derecho penal no puede estar ajeno a esa realidad social. Los tipos penales tienen que ser contextualizados también allí en los casos donde la propia víctima decide sobre sus propios bienes. Entonces, el principio de autorresponsabilidad explica que la víctima responde de manera preferente por los daños derivados de su propia administración de libertad personal. Pero hay 3 requisitos que hay que comprobar para la aplicación de la imputación a la víctima, porque tampoco no tiene una aplicación así mecánica, inmediata o intuitiva. Hay 3 requisitos que debe verificarse. El primer elemento a verificar es el de la actuación conjunta. ¿Actuación conjunta qué significa? Que el resultado lesivo debe ser la respuesta de una actuación donde no solamente el autor es el único que obró, sino también la propia víctima. Es decir, se forma una suerte de unidad de sentido entre autor y víctima. Ambos actúan de manera conjunta y es el primer elemento que tengo que verificar. La enamorada, ella sola subió a la moto, o también subió, en este caso, el conductor. Ambos subieron. Ahí está la actuación conjunta. El segundo requisito, el segundo elemento que tengo que verificar para comprobar una imposición a la víctima es la actuación libre de la víctima. Quizá, probablemente, este sea el elemento fundamental, central, para determinar si en el caso concreto hay una tipicidad por el obrar autorresponsable de la víctima. ¿A qué se refiere este requisito? Que ese instituto solamente es aplicable allí donde se compruebe de manera contundente, de manera categórica, que la víctima obró en el pleno ejercicio de su libertad de acción. Esto es, que su obrar fue voluntario, que no estuvo coaccionada, que no obró por violencia, que no estuvo engañada, sino que de manera plena, de manera consciente, se arriesgó. Le dicen gordo, gordito o gordazo, gordo al fin y al cabo. Y él dice, no, no puedo ser. ¿Por qué me dicen gordo? Pero es que no ves, ¿no te ves la panza así? Uy, ¿qué debo hacer? Soy un vago para hacer ejercicios y además me gusta comer rico. Entonces le dicen, mira, hoy está de moda la liposucción. ¿Así? Entonces averigua, va a una clínica en donde le dicen, uy, por eliminar de 5 kilos te podemos cobrar $10.000. No, tampoco. Entonces, preocupado, sale de la clínica y por ahí se le acerca a alguien y le dice, oiga, yo conozco a alguien que por solo, yo creo, 500 soles le hace ese trabajo. Es hasta menos. ¿Así? ¿Dónde? Ya, y le lleva a un lugar, hay un cuartucho maloliente, no sé, pues aquí en el centro de Lima puede estar a lo mejor en donde ven todas las paredes, todos los títulos ahí. Doctor por Oxford, no sé, por Bonn, por todas partes. Ah, dice, estoy en buenas manos. ¿Ya? Vamos. Y le realizan la operación quirúrgica, ¿ya? Y al final, pues, lo estropean. Lo dejan prácticamente con daños irreversibles, al final casi muere. Y además ni le quitan la grasa que él quería. ¿Tendría que denunciar por el delito de lesiones culposas? Hay un contexto donde de manera clara, visible ante sus ojos, él se expuso prácticamente a que un cualquiera ya le hiciera esa operación. Entonces, fíjense, son casos discutibles, sin lugar a dudas, pero allí en donde se puede establecer que el contexto era marcadamente peligroso y la víctima tenía plena conciencia de ese contexto, ¿por qué el derecho penal tendría que protegerla? ¿Por qué tendría que tratarla como un niño? El derecho penal tiene que, en este caso, ceder o paralizar su persecución penal por cuanto estamos ante una conducta riesgosa, pero autónoma de la propia víctima, por cuanto nadie la mintió, nadie la engañó, nadie la coaccionó, nadie la amenazó. Por último, esto opera cuando se compruebe que el autor no tiene un deber
de protección directo sobre la víctima. Está pensado para los casos de víctimas dependientes del autor, por enfermedad, por ejemplo, o por situaciones de enfermedad mental o de edad, los menores de edad o adultos, en este caso, dependientes por salud o por lo que fuere, pero donde de manera clara en el contexto dependen del autor, el autor es garante directo de la protección de los bienes de la víctima. En esos casos no opera la imputación a la víctima porque el autor por sí solo, él es responsable respecto a sus propios bienes. Un caso que puede ilustrar de una mejor manera, un caso emblemático, la aplicación de la imputación a la víctima es el caso Sirius. El caso Sirius es un caso de la vida real, aunque no lo crean, es de la vida real, resuelto por la Corte Suprema Alemana en 1983. ¿En qué consiste este caso? Un joven le convenció a su enamorada, con quien tenía una relación amorosa más allá de 4 años, de que él procedía de un planeta muy lejano, del planeta Sirius. Ella le dijo, ¿de verdad? Y cuéntame cómo es Sirius. Y le contó, dentro de lo que cabe, de una relación sentimental, exagerando las cosas, no de las bondades de Sirius, que era un planeta en donde, por ejemplo, no había cárcel, no había violencia, había solamente pues, arte, paisajes bonitos. Entonces ella le dijo, ahora entiendo por qué tú eres tan romántico, por qué eres tan caballeroso, no he conocido a nadie que me hagas tan feliz como tú. Por tanto, le dijo, de verdad que soy muy orgullosa, muy feliz de estar con alguien que venga de Sirius. Es más, se lo contó a las amigas, y las amigas le dijeron, cuidado, ese no vaya a ser un florero, y se molestó con las amigas, a quienes tildó e incluso de envidiosas, y bueno, se dedicó a vivir su relación sentimental con el joven. Después de 4 años más o menos, él descubrió que ella tenía mucho dinero, producto de una herencia familiar, muchísimo dinero. Entonces, aquí comienza el caso. Él la convenció que se abriera un seguro de vida, poniéndole a él como el único beneficiario. Si ella fallecía, él cobraba hoy el equivalente de unos $200.000. Cuando el seguro ya estaba activo, la convenció de irse a tomar unas vacaciones al sur de Alemania, en la orilla del lago Constanza, es un lago entre Alemania y Suiza. Hay cabañas donde es muy usual que las parejas suelen pasar sus fines de semana románticos, y la convenció de ir ahí y de alquilar una cabaña. Bueno, el plan fue el siguiente, le dijo, mira, ¿quieres venirte conmigo a Sirius? Sí, por una temporada nada más, vámonos a Sirius. Ya, vamos, me voy contigo. Bueno, yo de Sirius he venido en espíritu. Ya, yo estoy aquí encarnado en un cuerpo, no humano, pero yo he venido en espíritu. Igual, tú en espíritu tienes que ir conmigo a Sirius. Introdúcete en la tina con agua, una vez que esté llena, enchufa la secadora, enciéndela y suéltala. Una vez que haga contacto con el agua, tú vas a dejar ese cuerpo. Ojo, no le dijo que iba a morir. Tú vas a dejar ese cuerpo. En espíritu te voy a esperar en la orilla del lago. Me vas a dar tiempo de cobrar el seguro. Cuando ya tenga la plata, nos vamos a ir a Sirius. Hasta que se nos acabe el dinero, porque en Sirius, igual que en Alemania, rige la misma moneda, que es el marco alemán. Caso de la vida real. Yo no estoy inventando aquí. La realidad es mucho más creativa que a veces los casos de laboratorio. La chica, enamorada, siguió fielmente el plan. Llenó ella por sí misma la tina con agua, se introdujo en ella, soltó la secadora encendida y se produjo muchas lesiones. No murió. Fue a dar el alcance al chico, ya malherida, y el chico le dijo, ¿pero qué pasa? ¿Sigues todavía en ese cuerpo? Y él dijo, bueno, es lo que tenemos, ¿no? Y le dijo, bueno, inténtalo de nuevo. Ella le respondió que no, que eso dolía demasiado, y por tanto él le dijo, pues no estás a la altura del pacto de amor que hemos hecho, y la castigó con el látigo de su indiferencia y la abandonó. La dejó. Ella llamó a las amigas, aquellas amigas en realidad habían sido buenas amigas, no eran envidiosas, la socorrieron y la llevaron pronto a un hospital muy cercano donde fue tratada, y después de curarse las amigas la convencieron de denunciar al muchacho. Y lo denunció y fue condenado en todas las instancias hasta en la Corte Suprema. Se confirmó la condena. Producto de una dogmática que no toma en cuenta justamente la autonomía de la persona. ¿Por qué el derecho penal tendría que proteger a esta víctima? Como dice Cancio, incluso ya no tendríamos que hablar de víctima allí en donde no hay una heterolesión. Pero a esta señorita, ¿por qué tendría que protegerla cuando de manera clara ella vulneró sus propios deberes de autoprotección? Miren, vamos a... Uy, ¿qué hice?
¿Me ayuda, por favor? Ya, claro. Ya, más abajo. Uno menos, uno más, uno menos. Ya, ahí. Fíjense, vamos a comprobar si cabe o no la aplicación de esos requisitos. Primer requisito, la actuación conjunta. Ok, la actuación conjunta. ¿El joven hizo todo el hecho? Es más, yo creo que si hay un sujeto principal respecto al resultado es ella. Ella fue la que por sí misma llenó la tina con agua, se introdujo en ella y soltó la secadora. En todo caso, ambos son competentes respecto al suceso en su conjunto. Ambos lo co-configuraron, por decirlo normativamente hablando. Hay una actuación conjunta, autor y víctima. El hecho pertenece a ambos. En segundo lugar, actuación libre de la víctima. Ella estuvo amenazada, coaccionada, le pusieron un arma en la cabeza para hacer lo que hizo. No, doctor, usted no sabe de amores, estuvo coaccionada por el amor. Es que el amor no es elemento, no es categoría dogmática de ningún tipo penal. Ahí está el punto central. Es una decisión autónoma. ¿Por qué negarnos a una realidad? ¿Por qué ponernos una venda en los ojos? Ella actuó de manera autorresponsable, guiada por el amor. No es que la engañó. Él le dijo pues que venía de Sirios y eso, ahí sale engaño. Pero ¿ese es un engaño realmente? ¿O es un dato, un conocimiento que forma parte o que cualquier persona dentro del conocimiento general estandarizado, dentro del conocimiento racional generalizado, se puede diferenciar claramente que esto es una mentira, propiamente de un invento de alguien? Es como si yo, por ejemplo, a alguien le digo, mira, yo he descubierto que soy, a lo mejor, heredero de Francisco Pizarro y he descubierto, aquí muestro a lo mejor un documento, que la plaza de armas me pertenece, es mía, con un papel antiguo, viejo, sellos por otro lado, y lo vendo. Y a alguien le digo, como tú me caes bien, esa plaza estará valorizada, hoy día no sé cuánto, 100 millones de dólares, porque es pública y tiene cuánta visita, y además al lado está el Palacio de Gobierno, pero a ti te lo dejo solamente en 10.000 dólares. Hecho, ya, y me compran, y al día siguiente el nuevo propietario va a tomar posesión de la plaza de armas, y naturalmente le dan una patada, ¿no? Y lo botan lejos. Me engañó, le estafé. ¿Hay estafa allí? ¿Ah? O estoy a lo mejor adolorido porque terminaron sentimentalmente conmigo, tengo muchos dolores, el corazón lo tengo partido y voy por una calle y veo, ahí dice una iglesia, pare de sufrir. Es lo que necesito, pare de sufrir. Ingreso y me dicen, hermano, siembre, dé todos sus bienes y verá cómo el dolor se le va a ir. Doy todos mis bienes, me vuelvo pobre en la miseria más espantosa y el dolor al contrario se agrava porque ahora me quedé pobre, además de perder a lo mejor al ser querido, me quedo pobre y que voy a denunciar por estafa. Ojo, dirán, pero a lo mejor, pero si la persona tiene un problema mental, es débil a lo mejor de carácter o frágil mentalmente, es que tengo que verificar ese requisito de manera clara, pues, o sea, opera en los casos donde propiamente existe una libertad de acción. Ahí donde no haya libertad de acción, naturalmente para ello tendríamos que contar a lo mejor con pericias psiquiátricas, que son los referentes probatorios para que el juez haga la valoración de las pericias junto con las demás que forman parte del hecho en su conjunto. Y por último, el joven tenía un deber de protección directo sobre ella. En la sentencia no se habla que ella ha tenido algún problema mental, entonces se presume que es una persona pues, racional, con la racionalidad general. Por consiguiente, ¿por qué no aplicar la imputación a la víctima? ¿No? Si fuese juez penal, hoy llegaría ese caso a mi despacho, lo absolvería en una, porque claramente estamos ante una conducta atípica. Bueno, jóvenes, el tiempo nos ha vencido, hasta aquí debo llegar, pero me dicen que hay dos preguntas que nos han hecho desde Ayacucho. Un saludo para los colegas de Ayacucho. Preguntas de la Corte de Ayacucho conectados en la vía web. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la competencia de la víctima y autopuesta en peligro? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál es la diferencia entre la competencia de la víctima y autopuesta en peligro? La diferencia, un saludo a quien hace la pregunta, al colega de Ayacucho, es solamente conceptual.
La idea de autopuesta en peligro de la víctima es empleada sobre todo por Klaus Roxin y la escuela que le secunda, pero la competencia de la víctima es más bien una terminología propia del modelo del sistema del profesor Günther Jacobs y la escuela también a la que yo me adscribo. Manuel Cancio Melía, que es el discípulo de Günther Jacobs, quien ha llevado a su máximo desarrollo la idea de la imputación a la víctima en una tesis doctoral muy valiosa que recomiendo leer, una tesis muy ilustrativa sobre la imputación a la víctima. Por ejemplo, él emplea el término de competencia de la víctima. Pero incluso hay quienes dicen que no es competencia de la víctima, sino solamente incumbencia de la víctima. O sea, son terminologías que al fin y al cabo en su contenido se refieren a lo mismo, a situaciones en donde el paternalismo del derecho penal no debe tener lugar, sino más bien la solución tiene que ser analizada a partir de la autonomía de la persona en su autodeterminación de su personalidad. Segunda pregunta, ¿en qué nivel de la imputación objetiva se analiza el principio de autoprotección? No es un principio, para empezar, el de autoprotección, sino la idea, en este caso, cuando hablamos de la imputación a la víctima, en todo caso estamos refiriéndonos a la imputación a la víctima, que es una categoría más de la imputación objetiva. Por razones de tiempo, hoy solamente he podido tratar el concepto general de la imputación objetiva, el instituto dogmático del riesgo permitido y de la imputación a la víctima. No he tratado la prohibición del riesgo porque en realidad pues, me llevaría mucho más tiempo ya para el cual me han asignado. Entonces, dentro de la categoría de la imputación a la víctima tiene sentido cuando ella vulnera sus deberes, es deberes, no principio, deberes de autoprotección. ¿Y por qué deberes de autoprotección? ¿Saben por qué? Porque la sociedad de nuestros días, que no es la sociedad de hace 200 años, con la que nació el viejo y buen derecho penal liberal de Franz von Liszt, ese derecho penal garantista del principio de la legalidad de culpabilidad, era un derecho penal que surgió en una época en donde las relaciones interpersonales, los contactos eran más simples, más sencillos, en donde de manera clara no habían situaciones, aunque sí, fenomenológicamente seguramente siempre han habido casos de víctimas que se arriesgan, se autoexponen, pero no al nivel o con la fuerza como en nuestros días se da, sobre todo en el ámbito de la libre competencia, en el ámbito del mercado, en el ámbito general de las estafas, de los delitos patrimoniales, donde esto es un elemento muy recurrente donde se analiza, o también en los casos del tráfico viario. Pues en esa época no había la fluidez vehicular que hoy se ve, en donde, claro, naturalmente los sujetos responsables tienen que responder si conducen con una velocidad excesiva, si conducen de manera imprudente, sin lugar a dudas, pero allí también se toma en cuenta los casos donde la propia víctima ha contribuido, ha favorecido a su autolesión. Entonces, cuando se reconoce de una autolesión, el legislador ya ha ido tomando en cuenta de manera obligada esos criterios para normativizarlos, y en el ámbito extrapenal hay deberes de autoprotección en el ámbito de la industria, de la seguridad, en el ámbito del tráfico viario. Entonces, ahí es en donde tiene sentido ya decir que pues, forma parte de la autonomía de la persona también el de cuidar de su propia esfera de libertad. Así como yo tengo el deber de no dañar a los demás en sus derechos, yo tengo el deber de no dañar a nadie, tengo el deber también de evitar pues, los propias autopuestas, los propios riesgos, ¿no?, que los contactos sociales me pueden generar. Bien, yo creo que hasta aquí llego. Muchas gracias por su atención. Doctor, la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte de Lima, a través de su director, el doctor José Antonio Neira Flores, quiere hacerle un reconocimiento por su brillante participación en esta conferencia a través de un diploma que se reconoce como tal. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias.